Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a quienes están conectados en este momento, es decir, a Oscar, a Gilberto y a Joan Sebastián. Muchas gracias por estar en esta primera web conference. Listo, Oscar, gracias. Yo, digamos que regularmente suelo rotar los horarios de las web conference de los cursos que tengo, es decir, yo tengo 3 cursos que estoy dirigiendo actualmente y digamos, la segunda web, muy posiblemente este curso mejor vaya a ser en la noche, también viendo que solo hay conectados 2 de ustedes, a ver si más personas pueden como integrarse y lo mismo entonces los otros cursos voy haciendo unas de noche, otras en la tarde, como para tener como mayor facilidad y ver qué personas pueden en cada horario. Esta primera web, pues digamos, tiene un fin de contextualización, no del curso, es decir, no de las funcionalidades del curso ni nada, porque ustedes ya están, digamos, en un semestre avanzado, porque este es un curso de profundización, sino como de los conceptos que estamos trabajando. Entonces me parece muy importante abordar aquí como dos conceptos. Y antes de empezar, pues decirles que ustedes pueden participar en el momento que deseen, abrir el micrófono. Obviamente vamos a tener un momento para resolver dudas. Las primeras podrían ser dudas conceptuales acerca de los conceptos que vamos a abordar y luego también pues dudas respecto al curso, al concepto de máquinas de dibujo, que entiendo es un concepto pues de investigación, creación que hemos desarrollado en el programa y que es particular a este curso, es decir, no es un concepto teorizado ni que ustedes van a encontrar como en cursos de otros lugares, sino que es una apuesta de investigación y del hacer que hemos desarrollado a partir de investigación propia. Entonces eso lo hace como muy interesante porque es como único para el programa, para nosotros, pero también pues implica unas dudas, yo entiendo, unas inquietudes grandes sobre a qué nos referimos con una máquina que dibuja, ¿no? Cuáles son los límites posibles de esa escogencia de la máquina, qué vamos a hacer con ella. Entonces todo eso lo vamos a resolver un poco hoy. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla, pero antes entonces de resolver este asunto, vamos a abordar pues como el concepto grande del curso, que es el concepto de dibujo expandido, de dibujo contemporáneo o lo que se llaman en otros libros o autores han denominado prácticas contemporáneas del dibujo, ¿no? Que tiene que ver con una noción, digamos, actualizada y expandida, como lo dicen algunos de los textos que están en la guía de aprendizaje y en las unidades, una salida de pronto de lo tradicional, una mirada hacia el espacio, hacia el tiempo, hacia otra manera de pensar el dibujo que está en conexión, esto me parece importante, con otras prácticas o formas de pensar los medios tradicionales de manera contemporánea, es decir, hay también unas prácticas contemporáneas de la pintura, o se habla de una pintura expandida, se habla del videoensayo, del cine expandido, de un montón de posibilidades donde los medios que no sé, en los años 30, 40 parecían ser fijos, pues a partir de los 50 empiezan a mezclarse un montonón y a dejar de ser como medios profesionalizantes, es decir, no, la gente ya no se describe, si ustedes miran un artista contemporáneo, generalmente no se describe como pintor, dibujante, escultor, sino que es como un artista que usa los medios de manera abierta. Entonces está chévere como pensar esa dimensión, irla entendiendo porque ustedes ya están entrando pues en el proceso casi de grado y en ese sentido cómo sus investigaciones o proyectos pues pueden transitar estos medios tan dispares y distintos al tiempo. Entonces vamos a hacer un análisis de las concepciones de dibujo expandido, que era también la pregunta de la primera actividad, desde pues una revisión de, digamos, de autores, artistas sobre todo, pero el único como teórico que vamos a ver es justo este pequeño ensayo. Vamos a leer un fragmento de un ensayo que para mí es como muy lúcido sobre lo que es esa práctica expandida o contemporánea del dibujo. Yo diría que hasta como que funda una forma de pensar el dibujo y a partir de ahí, digamos, este es un ensayo muy famoso y a partir de ahí creo en las escuelas y academias de arte también empieza a validarse muchas prácticas como dibujo, entonces es muy interesante. Este es el texto introductorio de un libro que se llama Vitamina D,
pueden buscarlo por Amazon, están, digamos, en Drive, algunas personas han compartido pues fotografías de muy alta calidad de las páginas, un libro que está todo en inglés, pero que Juan Mejía, que es un profesor de dibujo y dibujante que trabaja en la Universidad de los Andes, hizo una traducción hace bastantes años ya de este texto original del 2005. Creo que la traducción es del 2011, pero bueno, eso no es tan importante. Entonces, vamos a leer un poco e ir hablando de esto que Emma Dexter en este libro, que es una compilación de dibujantes, es decir, el libro lo que muestra es como las prácticas contemporáneas del dibujo a partir de una curaduría que ella hace, creo que es en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y invita a otros galeristas de todo el mundo, curadores, marchantes de arte, a seleccionar algunos artistas que consideran hacer un dibujo contemporáneo y digamos no tan tradicional en el sentido de los medios y las técnicas, y hacen este compilado y luego produce este texto tan interesante. Entonces, bueno, voy a leerlo y voy haciendo algunas pausas como para plantear algunas cosas. Entonces, Emma Dexter dice, este es creo que el primero o segundo párrafo. El dibujo está en todas partes. Estamos rodeados por él. Está cosido en la trama y urdimbre de nuestras vidas. Lo practicamos como una de nuestras experiencias más tempranas siendo escolares y como padres atesoramos como ninguna otra cosa los dibujos hechos por nuestros hijos. La gente dibuja en todas partes del mundo. El dibujo puede ser incluso usado como un lenguaje visual global cuando falla la comunicación verbal. Entonces, el primer reconocimiento que es muy importante aquí es que el dibujo es un medio que está más allá de las artes plásticas y visuales, es decir, el dibujo o el acto de dibujar, según Emma Dexter, y pues yo creo que todos podemos experimentar lo mismo, está muy relacionado a la cotidianidad. Si uno aprende a dibujar antes de aprender a escribir, aprende a rayar, a tachar, a representar personas, claro, con bolitas y palitos. Luego, como ella habla un poco, digamos, existe también el dibujo como forma de comunicación global, ¿no? La señalética, las señales de tránsito, hay un montón de formas de comunicarnos que incluso están más allá del lenguaje hablado, es decir, de los idiomas. Entonces hay señas que significan lo mismo en muchas partes del mundo y son, digamos, gestos o imágenes o como formas de convenciones de comunicación que también se traducen a imágenes y dibujos. Vi que alguien había abierto el micrófono un segundo. ¿Querían decir algo de pronto? Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, hay la primera idea y es que el dibujo es común. El dibujo es común a todos desde la infancia e incluso más, y ahorita ya lo va a retomar, que otros tipos de arte o prácticas artísticas. Entonces, luego dice, como adultos lo usamos pragmáticamente para esbozar nuestros propios mapas y planes, pero también lo usamos para soñar haciendo garabatos y matachos. Es decir, aquí hay otra expansión que es pensar que los mapas conceptuales, los mapas mentales, la forma en que le explicamos a alguien cómo llegar a un lugar a través de, no sé, explicarle en una hoja o hacer ciertos gestos, pues también son formas de dibujo. Incluso dice ahí entonces los garabatos que usamos cuando estamos hablando por teléfono, toda esa cosa que además puede ser muy intuitiva o muy, sí, como ni siquiera racional, sino como de una acción directa de comunicación entre el ojo y la mano, pues también son formas de dibujar, de dejar huellas en el mundo. Usamos el dibujo para denotarnos a nosotros mismos, nuestra existencia dentro de una escena. En el contexto urbano, por ejemplo, el grafiti actúa como una forma de dibujo en el campo expandido, es decir, pensando en la pared o la ciudad como un soporte de dibujo. En efecto, el dibujo es parte de nuestra interrelación con nuestro ambiente físico, registrándolo y registrando sobre él la presencia de lo humano. O sea, aquí viene otra cosa que es muy clave, ¿no? Entonces, si uno se preguntara qué es el dibujo o qué tipos de dibujo hay, ella dice, eh, es parte de nuestra interrelación con nuestro ambiente físico, registrándolo y registrando sobre él, es decir, registrando el mundo que vemos, dibujando lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, o registrando sobre él. Es decir, el dibujo no solamente ocurre a partir del mundo, a partir de lo que vemos de las cosas, sino que también ocurre sobre las cosas. Un ejemplo que podría ser muy evidente es el tatuaje, ¿no? Es decir,
El tatuaje no solamente es una imagen que yo veo de algo, sino que es una imagen que está siendo tatuada sobre alguien, es decir, la piel está siendo intervenida por ese dibujo y se está dibujando sobre la piel, lo cual es bastante evidente. Pero ahorita vamos a ver unas obras donde también el mundo es el soporte de ese dibujo y ese dibujo no siempre es figurativo, es representativo, pero siempre hay un trazo que hacemos sobre las cosas y podemos pensarlo como dibujo. Es el medio a través del cual entendemos y planeamos, desciframos y entramos en términos con nuestro entorno inmediato, bueno, mientras dejamos marcas, huellas o sombras para marcar nuestro paso. Entonces ahí hace una expansión. Pisadas en la nieve, vaos en la ventana, estelas de humo de un avión cruzando el cielo, líneas trazadas por un dedo en la arena, literalmente dibujamos sobre el mundo material. Dibujar es parte de lo que significa ser humano. En efecto, sería ridículo aplicar este enunciado a cualquier otro medio más especializado, como la pintura, la escultura o el collage, pero de alguna manera aplicado al medio del dibujo, la idea resulta más fácil de asumir. Es decir, como decía al principio, hablar de la pintura expandida es posible, pero hablar del dibujo en la cotidianidad, en el día a día de cualquier persona que estudie o no artes, que tenga o no relación con la imagen, es mucho más fácil, porque uno entiende que está dibujando algo, ¿no? Como yo creo que eso se usa incluso en la escritura, como bueno, aquí vamos a esbozar un estado del arte, vamos a dibujar una idea, o vamos a trazar un concepto, o es así como erigir algo. Entonces, todas esas metáforas sobre el acto de dibujar, de plantear una forma sobre un soporte, pues están muy relacionadas con lo cotidiano. No sé si hasta aquí alguien quiere preguntar algo, decir algo sobre el texto o sobre algo que le haga pensar esto en relación a lo que buscó de la respuesta de la diferencia entre dibujo y dibujo expandido contemporáneo. A ver, no sé, de pronto Ángel o Valeria, bueno, si alguien quiere como conversar. Y si no, pues seguimos entonces. Ah, sí. Ah, listo. Ángel dice que ha sido claro y bueno, muy claro, listo, perfecto. Sí, más allá de las dudas también pueden ser como ampliaciones o participaciones. Listo. Entonces, bueno, hasta aquí creo que está un poco la idea también de la tarea, que era como cuál es la diferencia entre el dibujo análogo, el dibujo tradicional y el dibujo expandido o el dibujo, sí, las prácticas contemporáneas. Entonces, mucho de lo que ustedes decían en los foros era, una de las diferencias grandes es el asunto del espacio, ¿no? Como dónde está el soporte del dibujo, como lo dice aquí esta introducción también, la idea de que cuando uno camina por la nieve va dejando unas huellas que si uno la mira desde cierta distancia pues traza una línea o este ejemplo de, no sé, uno corta camino por un potrero para atravesar, no sé, para no pasar por las cuadras, sino hacer una diagonal y ese caminar por ahí todos los días va dejando de a poquitos como una especie de línea. Vamos a ver una obra que es justo eso. Entonces ahí hay unas cosas de dibujo, pero podrían ser muchas más y de eso se va a tratar nuestro curso, ¿no? De cómo el dibujo está en otras partes y puede aparecer en el espacio, en el tiempo, en la materia. Entonces, bueno, en este texto, en este ensayo, Emma Dexter luego empieza a desarrollar un montón de ideas a partir de referencias de artistas y yo he clasificado esas ideas en estos 5 puntos, como para hablar de cuáles son esos reconocimientos que ella hace y cómo él empieza a leer ese dibujo contemporáneo. Entonces, lo primero que ella reconoce es una dimensión de lo primitivo y lo esencial. Vamos a ver estos 5 puntos en este orden. Entonces, dice como volver al dibujo, es decir, volver a pensar el dibujo en su expansión, es pensar eso que nos hace humanos a partir de él, ¿no? Que es como dice el ensayo. Entonces, ¿cuál es esa primera relación, cuál es esa primigenia de la acción de dibujar? Entonces, ya obviamente se va a referir a los trazados sobre las cuevas, los pictogramas en las piedras, toda esta cosa que hacían los cazadores, no sé, de escupir sus manos y dejar sus huellas de que estuvieron ahí, pero también empezar luego ya a dibujar
quién sabe si por un asunto de contemplación, de alguna cosa religiosa, o simplemente para avisarse entre ellos donde había bisontes, empezar a hacer mapas. Entonces, claro, esta es una manera muy primaria, pero ella dice, antes de eso también está la acción de crear, entonces, como decía ahorita, unas líneas o unas formas en el espacio que constituyen maneras de arreglar el mundo y que son dibujos. Esta es una obra, entonces, de, como decía, a partir de los 50 se empieza a tomar fuerza, de Richard Long, está enmarcada en el land art o el arte de la tierra, que eran unos artistas que hacían obra o hacían arte a partir de su relación con el ambiente. Es decir, no utilizaban medios como producidos o materiales industrializados ni nada, sino que todo era la acción del paisaje con objetos del paisaje, una interacción directa que generaba obras. Entonces, en este caso, esta que se llama A Line Made by Walking, es decir, como una línea hecha por el caminar, pues lo que hace Richard Long es empezar a caminar de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que genera como esta transformación en el paisaje y pues toma una serie de fotografías, ¿no? Pero entonces, claro, Richard Long es uno de esos artistas que luego se va a escribir mucho sobre él y cómo el dibujo expandido hace parte de esta idea del andar y empieza a reconocer que el dibujo está en todas partes. Entonces, bueno, en esta idea de lo primitivo aparecería pues el gesto personal o individual, es decir, el cuerpo sobre el espacio, algunos actos espirituales del trazado, ya vamos a ver a qué me refiero con eso, y la profundización de un arte esencial en sus elementos, es decir, si bien en las primeras vanguardias del siglo XX, como el suprematismo o todo lo de la Bauhaus y demás, ya aparece la abstracción, es decir, pensar que los elementos básicos del arte son la línea, el punto, el plano, ¿sí? Como creo que ese es un texto que se aborda en diseño básico aquí en la carrera, que es Punto y línea sobre el plano de Kandinsky. Entonces, claro, él también dice como cuáles son los elementos esenciales, pues el punto, la línea, el plano, pero entonces aquí hay una vuelta a eso, ¿no? Como a lo esencial del aspecto gráfico, que no es la representación ni la figuración, sino el gesto puro de la línea, la forma geométrica, pensado como lo esencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos artistas que cumplen esas características. Entonces aquí tenemos a Cy Twombly y Agnes Martin. Entonces, Cy Twombly, ambos hacen parte de un movimiento, creo que ambos son estadounidenses, que se llama el expresionismo abstracto y que está muy vinculado a la idea del arte concreto, es decir, unas obras o unas piezas que no quieren decir algo que está fuera de sí mismas, es decir, no, aquí no hay una representación como que yo estoy dibujando un rostro, sino que la obra es el gesto del material, ese hacer del material sobre la propia superficie, sea cual sea. Entonces, la gracia, digamos, el valor de la obra está justo en cómo esos materiales se relacionan entre sí, se modifican, generan unos gestos, unas composiciones. Entonces, cosas como la repetición, si ustedes ya empiezan a ver aquí a la izquierda el trabajo de Cy Twombly, se vuelven muy importantes en ese dibujo expandido y contemporáneo, ¿no? Y creo que ustedes lo mostraron en algunos ejemplos que ponían en el curso, Solewit, Regina Silveira, cosas que igual vamos a ver ahorita, pues hacen parte de esa lógica de lo que es dibujar más allá de la representación. Entonces en esto también entra un poco esa dimensión espiritual de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Agnes Martin es una artista muy interesante para quienes estén en Bogotá. Hasta hace poquito se estuvieron haciendo unos talleres como sobre la obra de ella y la relación entre esa obra y la meditación en unos espacios acá en el centro. Y es que, claro, con el tiempo viene la pregunta también de para qué dibujar, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer el dibujo en el mundo? Y ellos empiezan a hablar también de ese aspecto un poco de recuperación, terapéutico, de catarsis, que es el generar forma, ¿no? Entonces, bueno, este, por ejemplo, es una de las piezas de Agnes Martin. Ella en un momento de su vida se retira como a vivir a una montaña, se mete muy duro en el budismo y en unas prácticas meditativas y empieza a generar una serie de prácticas de repetición reticular, de marcas, y empieza a hablar de cómo lo importante en esto no es tanto la imagen final, sino el proceso, ¿no? El acto de trazar. Van a ver que eso también es bien importante en este curso, ¿no? Como el proceso del hacer, como la obra en sí misma. Y el registro como, claro, la pieza, lo que queda, lo que se expone, pero como que el valor no está solamente en la imagen final, sino en la acción de hacer esa imagen. Entonces, bueno, Agnes Martin y Cy Twombly están como en esas medidas.
y cumplen un poco esta relación de estos tres como postulados de los que habla un poquito Emma Dexter en Vitamina D1, ¿no? El gesto personal individual, es decir, la acción del cuerpo como trazado, los actos espirituales que tienen que ver con esta meditación y demás, un poco más allá de la imagen, y la profundización en la forma y color, ¿no? La línea, el punto, el plano, la retícula en este caso, como una manera de pensar el dibujo. Bueno, otro asunto, y yo creo que es lo que ustedes más trabajaron, para que vayan pensando, digamos, esto en relación a las posibilidades también con la máquina. Otro asunto que ustedes trabajaron mucho y lo escribían en los foros era el asunto de lo que está fuera de los medios tradicionales, ¿sí? Es decir, lo que está en el espacio y en el tiempo. Un dibujo que ya no está en lo plano, digamos, los de ahorita igual seguían siendo, así fueron unos cuadros más grandes o la manera de hacer igual seguía siendo una imagen bidimensional. Aquí hay un salto al espacio, es decir, la línea, nuevamente la línea, el punto, el plano, ya no están contenidas en una superficie plana, sino que se lanzan al espacio, es decir, se puede trazar en el espacio, no solamente con el cuerpo que deja huellas, sino con la modificación de algunos objetos. Entonces, claro, hay objetos que más fácilmente generan línea, y eso también incluye las máquinas, algunas máquinas que ustedes escogieron, no sé, el taladro, por ahí vi alguno, la máquina de coser, que son máquinas que hemos escogido tradicionalmente en el curso, pero de golpe, no sé, alguien hablaba del secador de cabello, el cautín, sí, cosas que generan, digamos, marcas, pero también en este sentido, no sé, la máquina de coser va dejando como un hilo y ese hilo, que es un material tridimensional, pues es el que genera el dibujo. O alguien escogía como una pistola como 3D, ¿no? Como que generaba, le permitía sacar todo este plástico y a partir de ahí construir líneas en el espacio, igual está la línea y el soporte ya no es el papel o el canvas o la pared, sino directamente el espacio. Entonces está, por ejemplo, la obra de Fred Sandbach, eh, que es un artista, digamos, bastante interesante, muy abstracto, minimalista. Luego también hay otros artistas que han trabajado con hilo, con cuerdas, y, y lo han hecho de una manera tal vez menos como sintética, más de representación incluso, pero sin duda se está saliendo al espacio, ¿no? Que es lo que nos interesa ver. Entonces sale de los medios bidimensionales, se vuelve una cosa tridimensional y se plantea el espacio como soporte del dibujo. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, eh, si uno dice dónde ocurre el dibujo, entonces el dibujo no ocurre en el piso, también, pero no solamente. No ocurre en este plano de aire, digamos, como de espacio, también ocurre ahí, pero también ocurre en este plano de allá atrás, ¿sí? También ocurre en la esquina, en la forma que hace un juego como mental ahí, pero entonces ocurre en todos lados, ¿sí? Y ese en todos lados, ¿cuál sería, sí? Entonces, ese todos lados es el espacio en sí mismo, el espacio tridimensional, y el dibujo ocurre sobre el espacio, no sobre la pared, no sobre el suelo, no sobre el aire, sino sobre el espacio que es la instalación. Y ahí empezamos a hablar del concepto de instalación, eh, que es, también va a ser importante en el curso, pero digamos que nos quedamos como con esta idea del dibujo expandido que ocurre en el espacio en general. No sé, hasta acá quieren de pronto comentar algo, preguntar algo. Profe, Sí, adelante. ¿sí me escucha, profe? Sí, le escucho bien. Profe, ¿en qué, o sea, cómo llegaríamos a que una máquina pueda llegar a ser bidimensional o tridimensional? ¿Cómo podría ocurrir ese fallo artístico? Por ejemplo, en las anteriores obras que su merced mostraba, había cuadros con límites definidos, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿en qué puede convertirse en una obra de dibujo expandido, perdiendo el dibujo tradicional? Yo, digamos que le escuché, creo que le entendí casi todo. Sí, había un momento en el que el audio subía y bajaba su volumen, pero que entiendo un poco que la pregunta es cómo la máquina puede trazar en el espacio, ¿sí? Sí, o sea, cómo la máquina puede funcionar como dibujo expandido, eh,
pero hay máquinas que, como se decía, la máquina de coser pierden ese contexto, ya se vuelven bidimensionales, porque solamente el hilo es el que da la imagen y el hilo sobre una superficie, pero no salen de esa superficie. Entonces lo que entiendo es que cómo un artista logra ser un dibujante de dibujo escondido o dibujo tradicional, sin Bueno, perder como la esencia de cada uno. sí, sí, vale, listo, sí. Pues yo creo que hay como hay una serie de temas que usted abre que son muy, muy importantes y en los que podríamos profundizar. Y también es la pregunta por ese dibujo contemporáneo, ¿no? Es decir, no todo el dibujo contemporáneo se trata de una expansión al espacio. Es decir, no todo este dibujo, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? El dibujo contemporáneo tiene que ver también con eso que acabamos de ver, por ejemplo, de Agnes Martin, de Cy Twombly, es el expresionismo abstracto, el arte neoconcreto en Brasil, un montón de otras manifestaciones que no necesariamente salen del plano, pero que sí dan apuestas, digamos, a cosas que ya no es ni la representación ni tampoco el uso de esos materiales tradicionales y demás. Pues hay toda una línea y ahorita vamos a ver otras características que también hablan de unas prácticas contemporáneas y que se distancian de pronto de la idea de obra, de arte que venía manejándose y demás. Sin embargo, también un poco en la vida de lo que usted dice, yo creo que las máquinas, es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver todo con la intención de lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, uno podría leer esto y decir como, bueno, aquí lo que hay es una instalación y pensar la instalación como medio, ¿cierto? Pero si uno empieza a ver es como esta idea de la línea, del trazado, de la composición, de la serialidad, y empieza a darse cuenta de cómo el espacio, como decía, es el soporte, pues uno puede empezar a leer y a pensar esto como formas de dibujo. Eso aplica a muchas otras maneras de trazado y de máquinas. Entonces uno podría pensar que, no sé, la acumulación de ciertos objetos que generan una forma en el espacio y el diálogo entre ese espacio y la forma tiene ya unas maneras de dibujar. Entonces, digamos, en el caso de la máquina de coser, uno podría decir, bueno, hay una relación muy bidimensional en el acto de coser sobre la tela, pero luego también está la pregunta por cómo eso aparece, ese trazado aparece en el espacio. O sea, si se pega a una pared y se aplana por completo, pues sí, pero luego hay maneras en las que eso existe en el mundo. Entonces, no sé, obras como las de Bernardo Ortiz, digamos, que es un artista colombiano, que uno podría ver que algunas veces está en esa frontera entre lo bidimensional y lo tridimensional por cómo monta su obra, por cómo se relaciona entre sí, por cómo se configura el espacio, pues puede ser chévere verlo. O por ejemplo, no sé, Mateo López, si uno mira el trabajo de Mateo López, hay muchas cosas que se refieren a un dibujo plano, pero que se construyen hacia el espacio, es decir, salen y se despliegan, se despliegan casi que literalmente, ¿no? Hay una cosa muy del origami en el trabajo de él, que lo convierte en un dibujo como expandido. Entonces creo que esa es parte de la pregunta o del trabajo del curso, cómo hacer que quizás esa dimensión de una máquina que de pronto deja huellas bidimensionales pueda empezar a pensarse tridimensionalmente. Aunque como lo digo, la única expansión no es la tridimensional. También habría maneras de pensar en un dibujo en el tiempo, ¿no? Cómo lograr narrar un dibujo en el tiempo. El semestre pasado, por ejemplo, una compañera de ustedes hablaba del primero como del patio de su casa, ¿no? Y cómo en ese patio ocurrían acciones de dibujo expandidas de cuenta de las plantas, de los animales, y al final lo que terminó haciendo fue permitir que los caracoles, digamos, dispuso un espacio donde se hacían más evidentes unos caracoles y los caracoles recorrían, iban dejando unos trazados, que ya había como puesto como cúrcuma o algo así como un poco en ellos, iban dejando unas líneas de trazado que iban al piso, luego a las paredes, luego se cruzaban. Entonces era muy bello pensar que no es solo una imagen quieta, sino que es un dibujo que depende del tiempo, porque la acción es más una acción temporal. Entonces hay una expansión al tiempo y no solamente al espacio, por un lado. Pero para los, dígame, sí. Profe, hay un arte que no hemos considerado que puede ser expandido y es, por ejemplo,
hay baldosas en las casas antiguas, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es Cundinamarca, hay una casa que es de mi familia y el piso son baldositos con figuras geométricas que pueden convertir en un arte expandido. Y es muy interesante ver las formas, cómo se forman varias formas. De pronto yo le mando una foto en el foro de la baldosa de esa casa para que se vea cómo el arte influía mucho la decoración en la antigüedad. Claro, claro, chévere. Chévere, y chévere sobre eso hablar de algo, y es como cuál es la acción del artista sobre el espacio para hacer evidente el dibujo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, muchas de estas obras de Fred Sandback o de Sol Lewitt, después vamos a verlas, tienden es simplemente a hacer un señalamiento del espacio, es decir, hacer conciencia de la existencia del espacio. ¿Y a qué me refiero? Con que estas simples líneas lo que nos hace es ver el dibujo arquitectónico que existe en el espacio. Entonces yo creo que en esa misma vía, como que usted entra, ve las baldosas y usted dice como, ah, aquí podría haber un dibujo, ¿sí? Y una de las operaciones del arte contemporáneo es cómo hacer evidente eso. Entonces, no sé, si uno moviera algunas de esas, las girara, es decir, si uno hace consciente al otro de que eso está construido, de que eso no es como algo que simplemente se pasa por encima, sino como que le señala algo, una modificación, un gesto, algo que transforma, ya ahí hay un gesto, digamos, de creación artística y que lo que hace es la conciencia del dibujo en el espacio, es decir, nos vuelve a decir, este espacio está dibujado, está pensado, está modificado, no estuvo aquí siempre, sino como que alguien lo hizo y ciertos gestos nos hacen consciente de ello. Entonces sí, yo creo que eso de las baldosas está chévere, pensarlo, o sea, como algo, un fenómeno que está ahí y pensar en cómo hacerlo evidente, yo creo que es también algo bien interesante y del arte contemporáneo. En otras intervenciones como esta idea del espacio, digamos, pasando de esto que es muy abstracto, lineal, como minimalista decía, que hace conciencia del espacio, a otras obras que, si ustedes se dan cuenta, usan otros elementos pues mucho más incluso representativos para hablar de esa salida de la imagen al espacio. O sea, hay un concepto que quizás les guste mirar y tiene que ver todo, de pronto lo han visto en las plazas públicas, en los parques, en las calles, que hacen estas imágenes como muy alargadas, como con tizas que se alargan sobre el piso y luego uno las mira desde un lugar y parecen verse tridimensionalmente. Eso se llama un anamorfismo, que es como una variación de la forma que desde un punto específico tiene una mirada, pero si uno se desplaza un poquito, pues pierde esa lógica. Entonces el trabajo de Regina Silveira, una artista brasilera, durante mucho tiempo tuvo que ver con eso, con el anamorfismo, con lo que yo llamaba aquí los juegos perceptuales con el espacio. Entonces ella lo que hacía era un poco esos juegos a partir de estos stickers, de cubrir los pisos, como era confuso, ¿no? Entonces esto que son las ventanas a altura se convierten en el techo de un edificio cuando uno entra y resulta que uno pareciera estar como volando a una gran altura, cuando en realidad esto que, como les digo, se vuelve el techo, en realidad son como las ventanas. Hay unos juegos perceptivos de modificación del espacio, justo como decir, le estaba diciendo un poquito a Oscar. Entonces, bueno, aquí hay como unas relaciones muy interesantes de la imagen al espacio, como salir de la tridimensionalidad o pasar de lo bidimensional a lo tridimensional, y del espacio a la imagen, un poco como lo que pasa en la obra de Regina Silveira, donde el espacio lo que hace es que se empieza es como a aplanar, ¿no? Es decir, aquí esto que es tridimensional, que ocupa varias superficies de la sala, la pared, el techo, pues se vuelve un solo dibujo y se convierte casi que en una imagen. Entonces, todas esas relaciones espaciales son muy interesantes de la mano de algunos de estos artistas. Bueno, como decía, ese fue el centro de muchas de sus participaciones, es de lo que uno más encuentra de la idea de dibujo expandido, también por lo que habla Rosalind Krauss, por los referentes que están en el curso. Pero quiero mencionar otros asuntos que también me parece que son chéveres de decir, que menciona Emma Dexter. Entonces, una de ellas es la renuncia a lo monumental. No sé si
alguien encontró algo de esto de pronto cuando buscaron el dibujo expandido, a qué le suena esta cosa de la renuncia a lo monumental en la obra. Bueno, digamos que desde finales de los 60 más o menos, iba a decir algo, Oscar, perdón. De lo que planteé como máquina de dibujo, hay una técnica que es el péndulo o una jeringa geométrica. Es que le escucho entrecortado, ahora sí, no, ahora sí no le escucho tan bien. Profe, ahora sí me escucha. Todavía está recortado. Mejor, un poco mejor, sí. Profe, dentro de la máquina que planteé, porque planteé dos clases de máquina, una máquina a nivel digital, que es el proyector, mediante la conexión de un portátil y mediante la programación mediante processing, que es una forma de dibujo expandido, o lo que llamamos de pronto dibujo expandido, de pronto el video mapping, en cuestión digital. Pero también expuse una máquina mucho más artesanal, que es la que se usa ahora, que es formación de figuras geométricas mediante el pen, con un tarro de pintura o una jeringa bastante grande. Pues a mí me pareció interesante la forma en que ese tarro se movía y formaba las figuras, pero de pronto puede pasar de dibujo a dibujo tradicional porque a un espacio determinado. Entonces, no muy seguro lo que pues, que ya no son figuras determinadas ahora. La renuncia a lo monumental, que es precisamente eso, perder el clase de lo que arte perfeccionista, y un arte mucho más figurativo, expresivo, es de cierta manera colocar lo que hace yo y algunos artistas latinoamericanos tienen esa clase de arte abstracto. Bueno, sí, yo al final otra vez le empecé a escuchar un poco entrecortado, pero entendí el planteamiento de las dos máquinas que usted hace. Nos sirve mucho para hablar no solamente de esto de la renuncia a lo monumental, sino de todas las posibilidades del curso. Entonces, digamos, varias personas históricamente han escogido como sistemas pendulares de goteo de pintura, de también lápiz o esferas de grafito y demás, que con el movimiento pendular van dejando marcas, ¿no? Es como unas formas también de construir imagen que sí tienen toda una exploración y seguramente lo hemos visto también en artistas de Instagram y demás, que está muy interesante. Pero bueno, no sé, a mí me suena como que tiene un potencial mayor pues si usted tiene todo ese conocimiento también de videomapping, de processing y demás, pues ya chévere también empezar a pensar en esa relación. Sin embargo, en ambos casos hay unas potencias muy grandes y aquí empiezo como a hablar entonces ya del asunto de la máquina de dibujo. Y es que si uno van a darse cuenta de cómo las actividades nos plantean un análisis de la máquina, que es como más profundo primero en la máquina misma, no tanto en cómo dibuja o cómo puede dibujar, y fue un comentario que les estaba haciendo ayer casi a todos los foros, no solamente cómo puede dibujar, sino primero qué es. Entonces eso uno diría como, bueno, ¿qué es el movimiento pendular? Entonces empieza a estudiar eso, por qué ocurre el péndulo, cuál es la injerencia del aire en eso, qué pasa si yo esto lo hago en un espacio abierto o cerrado, qué modificaciones plantea eso para el ejercicio, qué tipo de todo, pesos, cuerdas, colores, cómo funciona el sistema pendular, por ejemplo, en sí mismo, nos llevaría a pensar qué tipo de máquina es esta, que es una de las reflexiones que hace Simondon, por eso está tan planteado desde la filosofía en el curso, sobre nuestra relación con los objetos técnicos, ¿no? Es decir, ¿qué son esas máquinas? ¿Cómo se clasifican?
si no es cronológicamente, no es que primero fue la máquina de vapor, luego, no sé, un computador, luego un celular, sino como qué hacen cada una de esas máquinas o de familias de máquinas, cómo podemos clasificarlas. Entonces uno podría decir, bueno, en realidad el péndulo se relaciona con otras máquinas donde el viento es muy importante, ¿sí? Entonces ahí hay una dimensión posible de abordaje y de análisis de una máquina como el péndulo. Pero también, por ejemplo, el proyector, cómo se relaciona el proyector con la cámara fotográfica, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa relación de aparición de la luz sobre una superficie o con el cine, como con otras cosas? Entonces yo creo que cualquiera de las dos máquinas funciona muy bien y sí, están como vinculadas a aspectos distintos, pero es muy importante pensarlo cómo funciona ese asunto del proyectar algo, ¿no? De la afectación de un objeto a partir de la luz, la creación de las sombras, la variación del color, como que es una imagen que ocurre sobre algo que ya no es plano necesariamente y eso tiene unas modificaciones. Yo creo que está muy chévere, digamos, para mí el videomapping, la proyección, si usted tiene esa experticia. Ahora, como usted lo dice, hay un asunto como de lo abstracto y de lo gestual que tiene que ver con la renuncia a lo monumental. Sin embargo, aquí Emma Dexter se refiere mucho al escenario de lo cotidiano en los materiales del dibujo contemporáneo, es decir, el dibujo sobre unos papeles como facturas, sobre formatos prediseñados, sobre hojas cuadriculadas, sobre un montón de cosas que no parecieran ser los objetos o los materiales propios del arte. Y, por ejemplo, claro, aquí esto ya no es un lienzo súper preparado, muy cuidado, lijado perfectamente y demás, sino es como que la idea es lo más importante, ¿sí? Entonces esto tiene que ver todo con el arte conceptual, ¿no? Lo importante ya no es la pieza fija que queda, sino la idea que se refleja en esa pieza. Entonces, como usted está diciendo, claro, lo importante del movimiento pendular y las pinturas y todo eso no es tanto la imagen final, que puede o no ser muy bella, sino la acción de cómo se hizo. Puede ser sobre un soporte efímero, sobre algo que se dañe, puede ser que esa pintura termine por desgastar el material y ya no sirva, pero lo importante no es tanto lo que queda, sino la idea que hay detrás de ello. Entonces, esto tiene que ver mucho con esa idea de la renuncia a lo monumental y también como con un fenómeno, y era como, claro, se acaban un poco las guerras mundiales, empiezan unos proyectos distintos de mundo y se empieza a pensar en lo local, en lo territorial, en el valor de eso cotidiano, de lo propio, y pues ya no estamos pensando en hacer monumentos todo el tiempo, cosas que queden para siempre, sino que esta cosa de que la idea es importante nos lleva también a pensar lo efímero, ¿no? Lo que no está para siempre. Entonces, esa renuncia a lo monumental, que habla también de lo local, de lo contemporáneo, que es decir, que el arte, digamos, el arte moderno buscaba preguntarse cuál era el fin último del arte, ¿no? Como qué debe mostrar el arte. Los sueños en el surrealismo, el espacio y su construcción en el cubismo, la expresión última o lo más esencial del hombre en movimientos como el expresionismo, todo eso es el arte moderno, ¿no es cierto? Pero el arte contemporáneo dice, no, no hay una sola verdad sobre qué hace o no la práctica artística, sino que esas verdades son locales y responden a un contexto, a un territorio, a unas prácticas propias. Y entonces eso desbarata un poco la pregunta de qué debe ser el arte y nos lleva a cosas como esto que planteamos acá, ¿no? La aceptación de los medios sencillos y sin pretensiones eternas, lo que se puede deshacer, lo que simplemente pasa porque es parte de la cultura, las escalas no monumentales. Entonces, claro, ya la obra más importante no es necesariamente un cuadro de 5 metros o que ocupe todo el espacio o un edificio, aunque igual hay obras monumentales, pero puede ser una libreta, ¿sí? Puede ser algo súper pequeño que contenga ahí como todo, un poco. Hay un artista que a mí me gusta mucho que es José Antonio Suárez Londoño y él hace como puras libretas, son libretas pequeñitas, pero tiene una práctica de 8 horas al día dibujando libretas. Entonces, claro, la riqueza del trabajo es la acción, no importa tanto la factura ni el material en sí mismo, sino la acción del hacer horas y horas y acumulación. Entonces, escalas no monumentales para una obra final. Y una cosa que es del arte conceptual, el proyecto, la escritura y el pensamiento como dibujo, un poco lo que se ve acá, ¿no? Ahí es como un poco ideas de obras posibles, instrucciones, como otras cosas que tienen que ver con el hacer.
Entonces aquí había seleccionado dos artistas, Mel Bochner y Sol Lewitt. Algunos de ustedes proponían a Sol Lewitt como un gran ejemplo de dibujo expandido, y sí. Entonces, claro, por ejemplo, en esta idea de la renuncia a lo monumental, también en Sol Lewitt había una renuncia como al valor de la obra final. Entonces, él lo que escribe en esta imagen que vemos aquí a la derecha, esto hace parte de una serie que se llama los wall drawings, o como los dibujos de muro, y lo que hace Sol Lewitt es escribir instrucciones, o sea, son como, no sé, en una pared, uno de los puntos o de las esquinas con todos los accidentes, puntillas y cosas que hay en esa pared. Entonces son como instrucciones para trazar y trazar y trazar y trazar, y generan como dibujos, claro, distintos que dependen del espacio, pero eso rompe mucho la idea del autor, es decir, cualquiera podría tener las instrucciones de Sol Lewitt y hacer sus propios wall drawings. De la misma manera es difícil entonces comercializar esa obra, o no, es una obra que rompe mucho el circuito del mercado y demás, porque renuncia entonces a la idea del objeto. Y la obra es la idea, la instrucción, lo que se puede repetir, cualquiera puede hacer esta obra, pues cómo se vende, cómo se conserva, qué sentido tiene. Es una cosa también como un poco política y muy chévere ahí, que piensa como en desmaterializar el arte. Pero si ustedes lo piensan, sigue siendo una forma de dibujo. Hay unas acciones de dibujo ahí que están más allá incluso del espacio y el tiempo, y van como a la idea. Entonces, para nuevamente como seguir esa conversación con la pregunta de Oscar, como que hay otras formas de romper incluso con esa materialidad. Evidentemente esta metodología de escoger una máquina de dibujo nos plantea otra exploración, pero para que tengan en cuenta de pronto que ese aspecto mental también es muy importante. Aquí a la izquierda, Mel Bochner lo que hace es como planean una exposición, y lo que él hace es como recoger todas las facturas de la producción de la exposición de los otros artistas, como cuánto valió el camión, la factura del camión, la factura de la pintura, de la hechura de los pedestales, como todo eso lo pone en unas acetas, y lo que expone finalmente es toda esa trastienda como dibujos que muestran el quehacer de la exposición misma. Esto está lleno de facturas, de planes, de bocetos, de cosas de la producción de la exposición. Como les decía, Sol Lewitt es un artista muy interesante para pensar la salida como al espacio, o sea, hace como unas variaciones geométricas en el espacio, y tiene como todo un discurso sobre la progresión, sobre la repetición, sobre el quehacer, que yo creo que pues está muy chévere, porque es justo ese ya no es como directamente la línea en el espacio, el trazado que uno entiende de una, que es o dibujo expandido o una instalación, sino que plantea todo el tránsito, como justo el intermedio entre esas dos cosas, es lo que le interesa mucho a Sol Lewitt. Y volviendo a este asunto de la conciencia del espacio, eh, es Mel Bochner hace, por ejemplo, estas obras donde simplemente señala las medidas de un espacio, ¿no? Entonces uno se hace consciente de que el espacio está dibujado, como les decía, ¿no? Un espacio vacío, pero que todas esas medidas le dicen a uno, claro, esto alguien lo hizo, alguien lo pensó. Como les digo, está muy en el lado del arte conceptual, que uno puede o no gustarle, pero que sin duda son prácticas como arriesgadas. O este dibujo que es muy bonito, que dice como el lenguaje no es transparente, y pues está superpuesto y superpuesto y superpuesto, hablando justo de lo mismo, ¿no? Entonces, como les decía, como señalar la realidad o proponer acciones directamente sobre ella como unas formas de dibujo. Hablando de la acción, traía como este creo que es el último, que es la relación entonces con otras formas o áreas del conocimiento, que yo creo que eso también está muy en la idea de lo que vamos a hacer con la máquina, ¿no? Porque la máquina tiene un funcionamiento que, por ejemplo, en el caso de Oscar, por ejemplo, si escogiera la proyección o el videomapping, pues tendría que tocar algunos puntos también de un análisis que tendría que ver un poco con mecánica, con electrónica, como con física de la luz, con óptica también, ¿no? Entonces como que todo eso está allí, y el análisis de la máquina primero nos implica una relación con otras formas de conocimiento. Hay personas que han escogido su cuerpo, o el cuerpo, como una máquina que dibuja, y lo han justificado y está interesante. Por ejemplo, estas obras o estos dos artistas que vamos a ver, pues tienen que ver con el performance, con la acción corporal, con el teatro, con la danza. Entonces está Elena Almeida, una artista
sí, bastante famosa y polémica. Entonces, por ejemplo, hacía esta especie de trazados con el cuerpo, como que era como lo veíamos en el land art, es el cuerpo el que dibuja, pero aquí lo importante es la acción misma como obra, es decir, la performance o la teatralidad. Entonces está la idea del dibujo y el performance, como les decía, dibujar en el tiempo. Hay otras relaciones con otras áreas del conocimiento, por supuesto la arquitectura, la dilución de los medios artísticos de los que les estaba hablando, y algunos proyectos interdisciplinarios. Entonces, aquí puntualmente quería mostrarles la obra de Francis Salis y Elena Almeida. Esta obra, por ejemplo, no sé si hay más de Francis Salis. Bueno, esta obra de Francis Salis que se llama como no siempre hacer algo lleva a algo, como no siempre hacer algo tiene un resultado. Lo que él hace es arrastrar un cubo de hielo gigante, pues no tan gigante, así, por toda Ciudad de México, y eso se va deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo. Y claro, va dejando un rastro, pero como lo hace a mediodía, entonces a medida que él va haciendo una línea de agua, pues se va evaporando de una. Entonces, claro, digamos que es una obra sobre la inutilidad, pero genera todo un trazado efímero, volviendo al asunto de la renuncia a lo monumental, en Ciudad de México, que solo se puede registrar en video. Entonces la obra finalmente pues, es un registro en video de Francis Alice moviendo este hielo por todas partes. Y en el caso de Elena Almeida, pues ya lo veíamos, la relación performance, fotografía, cómo hablar del gesto, del gesto de la línea, de la gestualidad del dibujo, a partir de otros medios como el performance y la fotografía. Aquí otras como piezas de Elena Almeida, donde su cuerpo se relaciona directamente con el papel, lo modifica, ¿sí? Deja ciertas huellas, algunos bocetos. Otras obras de Francis Alice, que va y pinta con una pintura barata como las señales del piso. Entonces, como bueno, nuevamente, el trabajo de Francis Alice es todo un poco sobre lo inútil y el ensayo. Entonces, claro, esto no sirve de mucho, pero dura horas y hay una gran poesía como en eso de lo inútil a través de sus videos. Se lo recomiendo ver la página de él. Y esta que podría ser como la obra más grande de Francis Alice, y lo mismo, muy como en términos de las acciones que no son monumentales, que no tienen como unos resultados más allá de una cosa como cultural, ¿no? Como quien lo vivió. Esta es una obra que se llama La Fe Mueve Montañas. Entonces él convence, se va para Perú, convence un montón de gente de participar con él en un proyecto para mover una montaña de arena a partir de ir todos en una línea, en una fila re larga, echando la arena como a paladas hacia adelante. Entonces, claro, puede que en realidad ni siquiera ocurra, pero la idea es como a partir de ir caminando todos y echando un poco de arena hacia adelante, pues movemos o desplazamos un poquitico la montaña de arena en el espacio. Entonces, pues esta obra se llama La Fe Mueve Montañas y es obviamente todo un juego de palabras sobre este principio como católico, cristiano, de que la fe mueve montañas. Y claro, toda la idea comunitaria y colaborativa de que a partir de relaciones, de creer en el proyecto y demás, pues se mueve esta duna de arena un poquito. Quería también cerrar este asunto de lo efímero, de lo que se va, de lo que está relacionado a otros medios, con esta obra de Óscar Muñoz, un artista caleño muy importante. Se llama Proyecto para un Memorial. Él tiene varias obras donde dibuja sobre piedras calientes. Y entonces, claro, pasa esto, y es que cuando él va acabando el dibujo ya se va evaporando. Entonces hay un video muy bonito donde él dibuja y dibuja y dibuja desaparecidos y nunca se logra tener finalmente la imagen porque la imagen se empieza a evaporar antes de que la haga. Entonces esto pues, es como muy bello y muy poético y como les digo, hay una conexión ahí con todo lo que estamos haciendo en el curso, es decir, el registro de lo que hacemos a veces es más importante de la imagen final. Puede haber una cosa efímera, una cosa donde la imagen que ustedes hagan al final con la máquina simplemente se borra, o sea, la acción misma que genera la imagen y la imagen no logra aparecer, pero es la acción la que vale la pena. Entonces las posibilidades son muy grandes en el curso, pero por ejemplo el registro es muy importante, ¿no? Las únicas maneras en que esto se puede ver y tiene sentido es a partir del registro de la acción. Entonces, como lo audiovisual va a ser fundamental
se van a dar cuenta para el asunto de las máquinas de dibujo y demás. Les voy a enviar estas diapositivas para que vean de pronto algunas como páginas de dibujo. Y hasta aquí vamos a compartir. Bueno, hasta aquí como lo que quería abordar del concepto de dibujo o de prácticas contemporáneas de dibujo, ¿sí? Dibujo expandido, como lo vimos. Les recomiendo, se los voy a escribir por aquí por el chat de pronto para que nos quedemos como con esas otras ideas. No puedo. Dice que no puedo enviar mensajes por el chat. Bueno, pero se los voy a recomendar un mensaje. Es el trabajo de José Antonio Suárez Londoño, para hacer un contrapunto grandísimo con todo esto que es la ida al espacio, lo que se traza tridimensionalmente, el registro y demás. Lo otro es como libretas, puras libretas, donde Suárez Londoño, digamos, acumula como una práctica constante. Entonces, hasta aquí como ese concepto de dibujo expandido. Ahora me gustaría saber si hay preguntas en relación a lo de las máquinas de dibujo. No sé, como el concepto de máquina de dibujo, o qué máquinas escogieron, si tienen de pronto dudas o no, de pronto quieren cambiar o algo así, pues es como el momento. Adelante, Ángel. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Profe, pues yo sí tengo muchas dudas. Pues yo le envié un correo el día de ayer, es que tuve un inconveniente con unos pagos y me rebotaron y no me di cuenta y me cortaron los servicios. Caso es que no he podido, digamos, ¿sí me escucha bien? Sí, le escucho bien. Sí, no he podido como tal, hasta ahora estoy comenzando a descargar los materiales de estudio para poder hacer como los trabajos con los materiales que hay, pero no tengo claro, muy claro como tal lo de la máquina. Yo ya hice como la primera parte de la guía que pedía en la fase uno, pero no tengo claro lo de la máquina porque pensé en una linterna, pero alcancé a ver el foro y una compañera seleccionó la linterna. Era la única que había pensado con una linterna. No tengo muy claro esa parte. Pues yo creo que estaría chévere escoger una máquina distinta a los compañeros del grupo, como por todo, como por divertirnos, para que no se haga lo mismo, como que está mejor si es distinta a la máquina de otro compañero o compañera. Pero en todo caso, yo creo que el requisito un poco es que ustedes puedan identificar que esa máquina o ese objeto que ustedes escogen tiene la posibilidad de hacer unos trazados en el mundo en general sobre otra superficie y que esa relación existe de alguna manera. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la segunda fase va a ser hacer un diario o un diario de campo, una bitácora de análisis de la máquina. Es decir, nos vamos a poner a dibujar físicamente la máquina, sus partes, desglosarla, desbaratarla, ver cómo funciona, cómo se articula, es decir, cómo funciona la máquina a través de una bitácora de dibujo. Entonces, ahí usted ya puede pensar desde esas dos lógicas, por ejemplo, la linterna, ¿no? ¿Cómo dibuja la linterna en el mundo? Y sí, claro, o sea, uno puede pensarlo y decir, claro, hay un dibujo que, como veíamos ahorita, puede que sea efímero, que es dificilísimo de captar, pero a lo mejor hay maneras incluso de fijarlo, pero hay unas formas de trazado, ¿sí? Y del otro lado, pues claro, la linterna es algo que usted puede abrir, desbaratar, mirar cómo funciona, luego pensar qué tipo de máquina es, qué necesita, van a aparecer cosas como los vidrios, las cosas que amplifican la luz a partir de la refracción y la reflexión, un montón de asuntos como que están muy chéveres, pero que aplican casi que para cualquier cosa, si se dan cuenta, ¿no? Una persona decía la cuchara y yo decía como, bueno, o sea, la cuchara parecía un objeto muy sencillo, pero yo creo que ese es justo el reto, como ver todo lo que hay detrás de esa máquina también, ¿no? Incluso uno podría ir a asuntos históricos, cómo se inventó, por qué es de esta manera, cómo ha avanzado estoy hablando de la cuchara, ¿no? Cómo ha avanzado en asuntos de diseño, su ergonomía, su tamaño, sus materiales, sus grosores, por qué es de esa manera y no otra, para qué sirven unas u otras, y luego pensar cómo eso hace incisiones en el mundo, cómo podría variar. Entonces hay una infinidad de posibilidades de máquina, pero la instrucción es escoger un objeto, eh, y por eso se habla como de objeto o máquina, para que no necesariamente tenga que ser una máquina eléctrica, aunque puede serlo, o sea, puede ser, como decía ahorita el compañero, un proyector,
podría ser una máquina de coser, podría ser un taladro, pero también podría ser un molinillo de cocina, como un molino de estos mecánicos, o podría ser un molinillo, sí, no sé, como que eso es abierto. Lo importante es que ustedes encuentren primero un gusto por escoger esa máquina y segundo esas dos posibilidades, ¿no? La de que tracen el mundo y que además podamos analizarla y desglosarla. Ah, vale, listo, profe. Creo que ya entendí más o menos. Es que no tenía muy claro eso. Vale, muchas gracias. Listo, sí, sí, o sea, las máquinas tienen una posibilidad muy de lo cotidiano, de la cocina, de la calle. Hay gente que ha escogido la bicicleta, hay gente que ha escogido la máquina de tatuar, cosas que están más relacionadas a la imagen que otras. Por ahí alguien, y se lo recomiendo a esa persona, igual se lo escribí por el foro, pero para ejemplificar, escogía, no sé, el óleo, decía, el óleo es la máquina de dibujo. Y uno decía, bueno, claro, una materialidad como la pintura genera trazos en el mundo. Pero si uno se pregunta qué tanto podría uno expandir o pensar en aperturas al óleo, es difícil porque es un material que tiene todo que ver con el arte, es decir, todo casi que se ha hecho, ¿no? Prepararlo, combinarlo, empastarlo, ponerlo fuera del marco, hacerlo en el piso, como hay cosas que están demasiado relacionadas al mundo del arte y por eso yo no las escogería como máquinas, porque resulta muy difícil pensar la expansión porque ya hay cosas que existen. Entonces eso es una recomendación, tal vez alejarse un poco de las cosas más tradicionales y arriesgarse a escoger unas máquinas que no sean tan del mundo de la imagen, al menos bidimensional. Ah, vale, listo. Digamos, lo importante es que esa máquina se le puede dar un uso, digamos que en su uso principal no tenga que ver con el arte, pero se le puede dar un uso como una función que deje un trazado. Sí, sí, yo lo diría así, o sea, sí, me parece que es Vale, la mejor vale, listo, manera. profe. Vale, muchas Listo. gracias, ya entendí. Bueno, Sobre y eso, yo, hola Oscar, es que Joan tenía la mano levantada y luego vas tú. vale, vale, vale. Adelante, Joan. Bueno, ahí me escuchan, sí. Sí. Bueno, yo como máquina había escogido el café. El café, o sea, puede ser esto molido o las pepas tostadas. Entonces, no sé si sigo trabajando con esa o la puedo cambiar por el hilo, agujas y tambor para hacer bordados. Entonces, ¿ahí qué me recomiendas, profe? Mm, Yo creo que ambas máquinas, digamos, funcionan y ambas tienen una complejidad. Es decir, ambas tienen como unos aspectos que lo hacen difícil, pero que yo creo que en cualquier caso uno puede lograr crear un montón de cosas con ambas. Entonces, por ejemplo, la idea del café es interesante porque no tiene que ver directamente con el mundo de la imagen y del arte, ¿no? Es decir, no genera imágenes tan evidentemente. Aunque, pues claro, hay artistas que trabajan con café, que pintan con café y demás. Lo difícil del café es que es una materia, ¿no? Es como un material, más que una máquina, es como una materia. Alguien decía la cúrcuma, yo decía, bueno, también puede ser, es un material que es susceptible de trazar en el mundo, como lo estoy diciendo, y también es susceptible de ser analizado, ¿no? Entonces cumple las características, pero digamos que como máquina, pues es difícil pensar que uno evalúa sus partes, lo desbarata, entiende para qué sirve y luego para qué podría servir de más, ¿sí? Pero yo creo que funciona. Y por el otro lado, el bordado, claro, es un procedimiento como la costura, como el tejido, pero el bordado sí tiene una relación como, al menos de forma primaria, muy evidente con la imagen, ¿no? Es decir, hay hartos artistas ahora que hacen bordado y lo que hacen es pues imágenes muy complejas a partir del tambor de bordar y la acción de bordar. A mí me parece que también funciona y la invitación en cualquiera de los dos casos sería a la fase 2 y 3 pues centrarnos en el estudio, también en la relación de por qué escogerlas, o sea, por qué para usted fue chévere escoger una u otra, todo un sentido que van a ver en la guía uno que es como poético, reflexivo, eh, pero luego darse la oportunidad de ampliarlo, es decir, ojalá no terminar, digamos, igual haciendo bordados bidimensionales, sino, claro, poder de pronto al final salir del tambor, buscar otros materiales, de pronto algo, no sé, como otras cosas que le llamen la atención en esa investigación
y que lo lleven a otras maneras de bordar, que no sean de pronto planas o que no sean sobre el tambor, o que sí, como que la máquina es la acción de bordar y luego qué elementos tiene, pero luego qué más podría sacarle a eso. Entonces, bueno, yo lo que no quiero como decirle una o la otra, sino plantearle como que ambas pueden ser y que van a tener como condiciones bien distintas. Ah, o sea, digamos, el trazado tiene que ser más o menos tridimensional o para las actividades. Yo creo que al menos, o sea, en el caso del bordado, al final, o sea, van a darse cuenta que un poco el trayecto del curso es como, la actividad 2 es analizar la máquina, mirarla, dibujarla dibujarla ahí sí de una manera bidimensional, es decir, llevar un diario de campo sobre la imagen, una bitácora. La fase 3 es la pregunta de cómo registro la manera en que la máquina traza sobre el mundo. Entonces la máquina, lo que decimos, tiene siempre unas formas de trazar, que puede hacer líneas de café o mezclarlo con agua y trazar o muchas cosas. Pero ese registro es importante en la fase 3. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahí, ni en la fase 2 ni en la fase 3 estamos ya hablando de un dibujo expandido, sino de un análisis de qué es la máquina, cómo funciona y luego cómo podría dibujar normal, o sea, qué trazados hacer. Ya en la fase 4 hablamos de la expansión ahí sí de la máquina y la pregunta es de qué otras maneras podría trazar, cómo más la máquina podría trazar y cómo esos procedimientos podrían fijarse y registrarse. Y la fase 5 es el emplazamiento, que es llevar eso al registro en el espacio físico o en el espacio virtual o de la manera que la máquina sea mejor, llevar a cabo un registro de ella. Entonces, yo pensaría que en esa fase 4 si es el bordado, dependiendo de lo que usted analice, trabaje y escriba, pues se puede ir hacia un lado o hacia otro. Pero claro, mejor si en esa fase expansiva, pues deja de ser un dibujo o un bordado bidimensional, ¿no? Y se va al espacio. Pero eso va a depender también de su proceso mucho. Ah, listo, profe, ya me queda un poquito más claro sobre las actividades que hay que realizar. Gracias, profe. Listo, estaba Oscar y luego Sergio y luego Valeria. Profe, con respecto al óleo, como dijo, expandido. Y hacerlo de papel. Se le oye muy entrecortado nuevamente. ¿Será que Ya, ya, profe. un poquito mejor? A ver, intentemos otra vez. Profe, el óleo se puede trabajar en dibujo expandido. No le escucho. No, como que le entendí que el horario se puede trabajar como dijo expandido, pero hasta ahí. O sea, luego ya se perdió, se fue el sonido. Hay una técnica tremenda que hacen varios colores, varios rasgos con agua caliente, que se puede hacer una impresión. Puede ser papel, en una olla o un elemento, puede ser elementos, puede un dibujo expandido. No, pero no, o sea, logré entender un poco el asunto del óleo, pero no sé, ¿ustedes lo escuchan mejor o solo a mí se me recorta? No, No, se está profe, entrecortando se le bastante. escucha cortado. Si puede que escriba. Sí, yo creo que si puede Oscar de pronto escribirlo y mientras lo escribe escuchamos a Sergio y luego retomamos el comentario. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Listo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de no expandirme con las preguntas. La primera era, ¿cómo se llamaba el artista que también es de apellido Londoño y que dibuja en libretas todos los días para tenerlo presente, que me gusta como ese rollo de dibujar tantas horas? se llama José Antonio Suárez Londoño y es un artista de Medellín.
Listo, perfecto. Lo voy a revisar. Profesor, lo segundo es, bueno, con lo de la máquina no me quiero extender. Lo importante es que no usemos el papel, ¿cierto? Pero a pesar, digamos, yo había pensado en la pared de mi habitación, eh, usar la máquina para la pared de mi habitación. ¿Valdría a pesar de que es igual es una pared plana, es bidimensional, ¿cierto? Lo que le entendí en la clase. La idea es como no usar el papel, pero pues aún así una pared bidimensional, ¿no? Pero digamos que la máquina sería ¿cuál? Mi plan es coger las reglas, el objeto es la regla, y Ok. yo la quiero modificar y hacerle unos huecos para extenderle un esfero a cada, a cada extremo y dibujar simultáneamente con, con ambos esferos. Esa es la idea. O también pues había pensado en ponerle unos pinceles o incluso un lápiz y en el otro extremo un borrador y en la superficie ensuciar la parte donde va a dibujar el borrador y así, y en la otra va a pintar. Sí, como había pensado así cosas, interacciones de esa forma. Pero entonces, pues mi problema es dónde lo voy a dibujar. Pero como no se puede el papel, pues pensé en la pared. Estaría bien si lo hago en la pared, ¿cierto? Bueno, yo creo que ahí hay como algo que es interesante y lo comentaba en algunos foros. Pero bueno, lo primero es como digamos, el dibujo puede ser tradicional, es decir, no porque no haya papel quiere decir que ya hay una acción de dibujo expandido, es decir, uno podría hacer retratos eh, figurativos, fotorrealistas o muy realistas sobre madera, sobre concreto, sobre una pared y seguiría siendo como un dibujo bidimensional, como más o menos tradicional, ¿cierto? Entonces yo creo que el requisito no es tanto ver como el asunto del papel, sino un poco desde estas características que estábamos viendo hoy también, ¿no? Como la intencionalidad, una cosa que a veces viaja como hacia el espacio o al tiempo o hacia el registro, como que tiene que ver menos, más como con que la imagen fija bidimensional no tenga en sí mismo todo el sentido, sino como que esa acción de expandirlo o de pensarlo o en el espacio o en el tiempo o de otras maneras como esto que decimos de la libreta, como que ocurra. Entonces, no es tanto el asunto del papel o no, porque incluso, no sé, está el trabajo de César del Valle, que si uno mira es como un dibujo, es que está en los referentes del curso, que es un dibujo hiperrealista sobre papel, pero lo que él hace es romper el espacio del papel, es decir, literalmente juega con el asunto de arrugar el papel, de romperlo, de llevar, como de ponerlo uno y otro pedazo en otro lado, y claro, eso genera la activación del lugar donde está contenido. Entonces, incluso con el papel podría haber dibujo expandido. Entonces, eso como primera medida, y es que yo creo que el hecho que sean sobre la pared, pues no necesariamente lo hace un dibujo expandido. Y segundo, que me parece más importante para solucionar de pronto el asunto así tan de una, y es la máquina, o sea, yo creo que la regla está bien, o sea, puede ser una escuadra, puede ser una regla plana, puede ser lo que sea, y usted dice, la regla es una máquina que dibuja sobre el mundo, y eso es clarísimo en sus procedimientos más cotidianos como en otros que después usted va a ir descubriendo al analizarla. Mi invitación es a que, bueno, digamos, usted quiere hacer ese procedimiento y lo quiere hacer y lo puede hacer incluso ya, o sea, como dibujar sobre esa pared con la regla, hacer un dibujo abstracto bidimensional plano. Mi recomendación es que se dé el espacio en la actividad 2 y 3 de pensar la máquina antes de esa idea que usted ya tiene o después de ella, sí, lo que sea, pero más allá de esa idea, ¿sí? Porque ya hay una idea que es fija, que es tengo esta máquina y voy a hacer esto para expandirla. Eso es como adelantarse un poquito al curso. La idea es que ustedes escojan la máquina, la piensen, luego se den cuenta por qué escogieron la regla, por qué a usted le interesa la regla dentro del dibujo, por qué le interesa la regla como objeto. De pronto empieza a darse cuenta de que le interesa, no sé, el asunto de medir, la geometría, de pronto es una persona como muy organizada o que le interesa la repetición en ese sentido o le interesa el asunto del numérico, las dimensiones de medida, Fibonacci, la proporción de Dios, cualquier cosa que empiece a tener que ver con el asunto de la regla. Entonces, al darse el espacio para pensarla,
y para entender por qué la escogió y cómo funciona y luego cómo podría trazar y demás, seguro van a venir nuevas ideas para esas imágenes finales. Entonces la recomendación es no casarse de una vez con la idea de yo ya sé qué es lo que voy a hacer, sino tengo una máquina que voy a pensar, a analizar, a estudiar, a comunicarme con ella, hacer un diario de campo sobre la misma, y ahí van apareciendo ideas. Y seguramente si se da ese espacio, en la actividad 4 o 5 van a haber cosas que están completamente más abiertas o, no sé, raras de lo que está planteando, ¿sí? De pronto termina como, no sé, midiendo el cuerpo, dándose cuenta que es la acción de medir lo que le interesa, otras cosas. Entonces, es darse la oportunidad Ok, con la máquina. perfecto. La idea es no adelantarse, más bien reflexionar sobre el objeto y después la ejecución sería el último trabajo. El cuarto y el quinto. El cuarto es como la pregunta por la expansión y el quinto es la pregunta por cómo se espacializa, cómo se registra y se espacializa eso que pasó. Listo, profesor. Ya la última pregunta para no demorarme, entonces solo es como algo que le escuché en la clase y es, yo sé que es parte del proceso, pero yo siento que la obra final ya no es tan, pues no es tan remarcado, tan nombrada como el proceso, ¿cierto? Yo a veces veo que las obras finales pues tienen un resultado, pero lo que más se remarca es como el proceso de cómo la gente llegó a eso. Eso ahora también es como parte de la obra total, el cómo se hizo, no solo el qué, sino el cómo. Sí. Sí, 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 eso, digamos, esa es una noción o una característica muy del arte contemporáneo, ¿no? Si usted se da cuenta, es muy importante qué es lo que pasó. Incluso si ustedes lo piensan dentro de, bueno, o miran un poquito la malla del programa, la opción de grado del programa, que es investigación, creación, pues la cosa de la investigación es importantísima, es decir, qué fue lo que yo hice, cómo lo hice y por qué lo hice para llegar a estas imágenes tiene mucho valor como obra. Entonces sí, es un poco lo que usted está diciendo, no es tanto solo la pieza, sino el sentido de haberla hecho. Y eso está involucrado con muchas cosas, ¿no? Hay personas que, o sea, el material sobre el cual dibujan, cómo se produjo ese material, cómo, si la gente hace papel, pero no sé, también trabaja sobre cueros, sobre telas, sobre pieles, sobre otras cosas, y eso está comunicado con la obra misma. Entonces sí, el sentido de las cosas y pensarlo, como lo decía, localmente es una característica del arte contemporáneo, muy fuerte. Ok, profesor, listo, muchas gracias, no tengo más preguntas, muchas gracias. Listo. Eh, bueno, la persona que iba a escribir a Oscar, pero no. Quería hacer mi actividad, ta, 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 ta. Bueno, sí. Ah, bueno, sí. Sí, si quiere, cámbiela en la fase uno en la fase 2 está bien, Joan Sebastián. Creo que el foro ya no está habilitado, pero si quiere, mándeme un mensaje y yo lo tengo en cuenta. De todas maneras, lo que se califica ahorita en esta fase uno es más como si la escogencia de la máquina para tener claro por dónde se van a ir, pero pues la participación, la respuesta a la pregunta, como que yo puedo tener en cuenta eso y entender que hay un cambio. Les pido que no cambien la máquina ya después, porque les va a implicar volver a empezar todo y es más difícil. O sea, lo que ya si cambian, que sea hoy, pero la mayoría de máquinas funcionan y ya luego toda la fase 2 3 y 4 pues ojalá lo mismo, o sí, mejor dicho lo mismo, para que funcione el curso. Y terminamos entonces con Valeria, cuenta. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. Bueno, un gusto, ¿cómo está, profe? Primero que todo, la verdad en sí, quería como de pronto dialogar un poco sobre el tema. No es tanto quizás duda, de pronto aquí con lo que han mencionado los compañeros, como logrado ya captar un poco más sobre lo que es desarrollar este objeto. Yo fui una de las que escogió el cautín. Yo, primero que todo, yo nunca he manejado el cautín. Yo me manejo de pronto más por lo que es artístico, lo que es pintura, pincel, obras y todo, pero yo no me desarrollo tanto en lo manual. Sin embargo, me dio como de pronto curiosidad de lo que de pronto puedo quizás yo hacer, además de lo que se trabaja el cautín sobre la madera, que es lo que más se observa, ¿no?
Y para lo que esta fase 2 que la estuve viendo, de hecho sí estuve leyendo un poco de lo que hay que realizar una bitácora y todo, quizás es como también experimentar en distintos materiales, por así de lo que podría ser. Por mi parte, sería el icopor, el plástico, la bolsa de papel, como cositas así. Entonces, usted acaba de mencionar que en la asignatura de investigación-creación íbamos a conocer un poquito de eso de lo que son las experimentaciones, ¿verdad? Más que eso, es como, hay un concepto que es el concepto de investigación-creación, ¿no? Que implica esa relación entre el hacer y el cómo uno va generando sistemas para pensar ese hacer, para tener derivas, para escoger otras cosas, para experimentar un poco con ese tinte como investigativo. Entonces, hay maneras de la investigación-creación distintas, una desde los materiales completamente, otra que podría ser más desde esa cosa histórica o política o pedagógica, pero digamos que la idea es que ese investigar y hacer sea todo el tiempo y digamos que la materia habla un poco sobre eso. Luego de ver investigación para artistas, ustedes ven taller 1 y luego en taller 2 y ahí hacen el trabajo de grado. Entonces, claro, si viene como un momento casi que es ya de la tesis cuando uno empieza esa ruta. Y bueno, digamos que aquí hay un abordaje que es un poco desde el objeto, desde el material, desde hacerle preguntas al material o al objeto que ustedes escojan. Entonces es esa la idea como de investigación-creación que se mueve en este curso particularmente, por ejemplo, en este que estamos. Sí, porque lo logro comprender, o sea, lo tengo como más claro porque ya estoy en taller 2. Ok, bueno. Agarré de pronto dibujo espacialidad de último, ya que, bueno, la veía como un poquito más de, hay que realizar algo manual, o más como de alguna herramienta, pensé de pronto. Sí, ya. Mira que hay algo que está muy, como, que yo hablo mucho en los comentarios de retroalimentación, y es justo cómo este curso puede ayudar a ciertas cosas de la tesis más adelante y en tu caso en paralelo, y es por ejemplo el lugar del registro, ¿no? La importancia del registro en la obra. Por ejemplo, esta relación con la máquina, ¿cómo la registro? Hay máquinas que con las solas fotografías uno no entiende nada de lo que está pasando, que requieren el video. Pero hay otras máquinas que necesita uno es como hacer un registro fotográfico porque el video no le dice mucho. Y hay otras máquinas donde el texto, escribir sobre lo que está pasando es muy importante para que tenga sentido el asunto de la experimentación. O hay otras donde el sonido es muy importante, ¿sí? Entonces, como pensar el registro en función del proyecto es una cosa que yo creo que este curso da. Y está chévere que estés viendo Taller Integral 2, pues porque claro, estás desarrollando una obra y cosas como el registro o la relación con el proceso mismo, con los objetos y materiales, pues pueden ayudarte mucho o sea, como trasladar la metodología y cosas de lo que se dicen al proyecto, como formas de estudiarlo, está chévere. Ah, vale. Y quizás de pronto, no sé si a futuro, en la futura fase, esto se va a desarrollar más como de pronto demuestren esto como si fuese su obra, por así decirlo. Claro, porque mira que, por ejemplo, era un ejemplo que te quería dar ahorita cuando mencionaste el Cautín, y es que finalmente esto es muy como sobre lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Si se dan cuenta, van a ver que ese estudio de la máquina, pues es qué es lo que ustedes miran, qué es lo que les interesa, y por eso les digo como darse la libertad también de luego pensar por qué lo escogí. No sé, digamos que todo este curso tiene origen en un proyecto de investigación que yo hice con otros estudiantes de la UNAD hace un tiempo, que también se llamaba Máquinas de Dibujo, y por ejemplo una chica había escogido los taladros, y luego empezó a darse cuenta que había escogido el taladro porque su abuelo era como ingeniero y tenía como muchos taladros en la casa y le interesaba mucho, y de un pensamiento que era muy técnico se fue a una cosa muy como personal, histórica, y luego se dio cuenta que claro, que le interesaba el asunto del percutir y el perforar, y empezó a hablar de las perforadoras como petroleras y de otro tipo de máquinas que también perforan. Entonces eso se fue muy por sus intereses personales a partir de una escogencia. Y para darte un ejemplo interesantísimo, o dos ejemplos, de estudiantes que han escogido el Cautín, mira, por ejemplo, un estudiante
empezaba a decir como, bueno, a mí me interesa el cautín, como el calor, me interesa la acción de derretir, me interesa como la huella que deja el cautín como en la madera quemada, y luego empezó a quemar cartones y papeles y hacer videos de cómo sí, como quemaba el material. Y al final decía, a mí lo que me interesa es el fuego, ¿sí? O sea, lo que me interesa realmente es como el calor sobre los materiales, y terminó haciendo una variación de dibujos donde el cautín, sí, como que básicamente destruía ciertos materiales frágiles a partir de su uso. Entonces se despegó completamente de la madera, de la representación y demás. Ay, Otra profe, estudiante, dime. yo quería basarme sobre esa actividad, ese ejercicio. Ok, bueno, pues puedes ir pensando, o sea, lo que te digo, date el tiempo, como le decía Sergio, de pensar la máquina, de experimentarla, de jugar, de ver cómo funciona. Por ejemplo, la noción de resistencia, que es una cosa que tiene el cautino, la estufa, ¿no? Cómo funciona a partir de resistencias de calor, es muy interesante poéticamente hablando también. Iba a poner otro ejemplo, que era otra estudiante, empezó a experimentar con el cautín, se dio cuenta de esto de derretir, y lo que terminó haciendo fue como reparando como unas vasijas plásticas que tenía en la casa, que estaban como ya rotas. Entonces lo que hacía era como derretir un plástico de unas vasijas, y con ese derretido reparaba o restauraba otras cosas. Entonces, claro, terminó hablando de la acción sí, el calor y su posibilidad de reparar, y unas imágenes muy bellas, unas fotografías muy bellas sí, unos baldes y unas cocas reparadas, como casi cocidas. Entonces, eso se puede ir hacia cualquier lado, pero lo importante es permitirse preguntarse profundamente por qué uno está escogiendo las cosas, hacia dónde van, qué es lo que le gusta. Claro. Eso es. Entonces, bueno, muy chévere como en realidad que pueda ocurrir esto en paralelo con el taller 2, y nada, pues que te emocione también eso, como, claro, en últimas, qué es lo que me gusta de haber escogido un cautín. Claro que sí, profe. En sí fue completamente como contar un poquito de eso y como para de pronto tener ideas, como despejarme más la mente. Listo, Valeria, qué chévere. Bueno, pues yo creo que ya siendo las 4:33 vamos cerrando. Pues no, les agradezco mucho haber estado. Lo que les digo, creo que la segunda web podríamos hacerla más como tipo 7 de la noche o algo así, otro día. O sea, puede ser también un miércoles o no sé, por ahí en un mes y alguito. Y ahí ya vamos a hablar mucho más de las posibilidades de trabajo de la máquina, ¿vale? Entonces, pues cualquier cosa, voy a empezar a revisar los trabajos desde mañana ya, a ver cómo nos fue, ver la retroalimentación. Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes, a ti Valeria que estás escribiéndolo, pero también a todos los demás, a Oscar, a Ángel, a Joan, a Sergio, por estar. Y bueno, nos vemos en unas semanitas. Vale, Chao. profe, muchas Listo, gracias. profe, Profe, muchas gracias, profesor. una pregunta. La grabación de esta reunión, ¿cuánto se demora en llegar? Yo creo que por ahí mañana o pasado mañana ya la estoy compartiendo como mensaje, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga un buen Chao. día. Estén muy bien, chao. Hasta luego.